Bueno, entonces estamos. Ahora les vamos a platicar un poquito sobre el registro de Windows. ¿Qué es el registro de Windows? Prácticamente es como, por así decirlo, el núcleo del sistema operativo. Y aquí están las configuraciones generalmente de todo lo que trae Windows, ¿sí? Por ejemplo, y viene seleccionado o viene dividido por medio de claves. Así viene ordenado. Y por ejemplo, la clase root, ¿verdad? Dice que son las extensiones de archivos que se asigna a una aplicación específica, ¿sí? La clave current users, información relacionada con el usuario, como la configuración del escritorio, ¿sí? Normalmente en el registro nosotros casi no nos metemos a tocarlo. Aquí hay configuraciones más, por así decirlo, en cierta manera de programación. En alguna ocasión lo vamos a hacer cuando algún driver no funciona o cuando cuando queremos instalar algún programa muy específico, pero es muy raro, pero sí en algún momento lo podemos lograr a ver. ¿Cómo entramos? Presionando la tecla de Windows, dejándola presionada y una vez R, abrimos la ventana de ejecutar o inicio, ejecutar, ejecutar, ¿verdad? Seleccionamos la ventana y nos abre. Seleccionamos la aplicación y nos abre esta ventana. Aquí escribimos regedit, es regedit y aceptar. Y aquí le decimos que sí, nos dice que va a abrir el registro. Esto es importante no estarlo trasteando, ¿sí? Porque aquí podemos desconfigurar un montón de cosas y configurar. Entonces vean que no es, digamos, tan sencillo como pareciera. Vean todas las claves y todas las configuraciones de los archivos que hay. Vamos a ver el de users, ¿sí? Aquí puedo yo, por ejemplo, solo para que vean. Aquí puedo yo cambiar alguna de estas claves. Tienen ciertos valores, por eso les digo, cuando son configuraciones muy específicas me dice a qué clave me debo de meter, ¿verdad? Qué configuración y qué valor le debo de poner, ¿sí? Y se las puedo cambiar o no. Vamos a ver. De software. No es esto. Si no, no tengo ahorita para mostrarles, por ejemplo, qué valores podemos cambiar. Pero lo importante es que saber cómo podemos ingresar, ¿verdad? Y como les digo, dependiendo de la configuración que vamos a hacer, específicamente nos va a decir a dónde nos vamos a meter y qué valor le vamos a poner, ¿sí? Y esto ya lo interpreta el programa como que si estuviéramos configurarlo y programando cierta cosa. Ese valor que puede ser un 4, puede ser un 0, puede ser 5 ceros, eso ya lo interpreta la máquina para la configuración específica. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? En este momento, Muy bien, gracias. Y aquí tenemos el procedimiento de arranque múltiple. ¿Ya? Aquí lo que nosotros vamos a configurar es cuando nosotros tenemos más de 2 sistemas operativos en adelante. Y podemos configurar eh, que nos muestre, digamos, qué sistemas operativos tiene y con cuál vamos a arrancar en la ventana de inicio, ¿sí? Normalmente instalamos primero Windows 7, ¿verdad? Y después otro sistema operativo nos aparece este menú. Y nosotros podemos seleccionar y decirle, mire, eh, dejemos configurado para que por determinado seleccione el 7. Si yo no toco nada, después de 30 segundos va a iniciar con el 7, ¿sí? Entonces tengo 30 segundos para seleccionar
otro, si en caso no selecciono nada, pues entre con Windows 7. Y aquí estas diferentes opciones. Hay un archivo que se llama el boot mgr, que es el que administra digamos, esta configuración de arranque. ¿Sí? Nosotros cuando instalamos un sistema operativo y vamos a instalar el siguiente, debemos de crear primero, antes de instalar el segundo sistema operativo, de crear la siguiente partición, ¿sí? La segunda partición que sea primaria. Ya una vez creada, pues ya entramos al proceso de instalación del segundo sistema operativo y ya podemos entonces configurar el, este archivo para que reconozca los dos sistemas y me permita escoger esta opción. Normalmente cuando se ha realizado, al menos yo he realizado la instalación del segundo sistema operativo, él solito lo configura, pero después yo vengo y le cambio el tiempo para la selección del sistema operativo. A veces solo deja como 3 segundos o 5 segundos y no es como tan suficiente para poder seleccionar algún otro, ¿sí? ¿Dónde encontramos este archivo, esta configuración para la selección de estos sistemas operativos? Aquí está la ruta. Normalmente podemos entrar a sistema. Vamos a la panel de control. Y por acá tenemos sistema. Ya se me cambió. Acá. Veamos la ruta con la configuración avanzada del sistema y en área de inicio y recuperación. Ya no me recuerdo tanto. Vamos a ver configuración avanzada del sistema. Y aquí tenemos el de inicio y de recuperación. Aquí está. Inicio de recuperación y en la configuración. Sí. Entonces, aquí podemos decirle que me muestre la lista de los sistemas operativos instalados por 30 segundos. ¿Sí? Aquí puedo decirle que me muestre las opciones de recuperación. Es el otro menú que le habíamos mencionado. ¿Ya? Y es el parte del video también que les envié. ¿Verdad? Entonces, principalmente aquí es donde configuramos. Ahorita está configurada así en mi máquina, pero mi máquina solo tiene un sistema operativo. ¿Ya? Entonces, recomiendo que cuando vayan a instalar dos sistemas operativos, monten primero el principal, el que más van a usar. Por ejemplo, yo podría tener Windows 10. La máquina es nueva o la máquina la voy a empezar de cero. Instalo el sistema operativo, creo las particiones de una vez. Si mi disco es de 500, puedo poner, por ejemplo, una partición de 200, otra de 200 y una de 100. ¿Sí? Y en la primera partición de 200 yo voy a instalar Windows 10. Vamos a hacerlo tal vez con dibujitos acá. Acá voy a abrir, permítame. Voy a abrir un... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros vamos a instalar dos sistemas operativos, Windows 10, qué feos mis números así, y Windows, o por ejemplo Linux, ¿no? O digamos estos dos, ¿sí? Entonces, como el que más voy a usar es Windows 10, yo empiezo a formatear el equipo, ¿verdad? Para eso ya configuro mi BIOS, mi orden de arranque para que entre al programa de instalación de Windows 10. Cuando nosotros ya estamos instalando o en el programa de instalación, me va a haber una sección donde me va a decir, bueno, ¿desea seleccionar, crear particiones? Sí, ¿verdad? Si este es de 500, voy a agarrar dos de 100, por ejemplo, ese es el disco duro, ¿verdad? Dos de 200, perdón, dijimos. Qué feo escribir así con el mouse ustedes. Y una de 100. Este era 0 y después ahí estamos. Entonces, yo creo las tres particiones, ¿sí? Y empiezo a instalar
el sistema operativo de Windows 10 en este, ¿sí? Ya que termine de instalar, configurar y todo, entonces ya vengo y creo el programa, ingreso al programa de instalación, ¿verdad? Reinicio la máquina, siempre configuro la BIOS para que seleccione con qué dispositivo va a arrancar, donde esté instalado, donde esté la instalación de Linux, ¿verdad? Y le digo que instale en la segunda partición, ¿sí? Entonces ya lo instalo. Antes de eso tuve que haber configurado esta sección de acá para decirle, ¿verdad? Que siempre me muestre la lista por 30 segundos, ¿verdad? Entonces, eh, ya instalo y al terminar de instalar, ya me muestra a la hora de reiniciar de nuevo el equipo, ya me muestra los dos sistemas operativos. ¿Y esta partición de 100 gigas para qué? Porque aquí yo puedo estar guardando la información de archivos, ¿verdad? Archivos, específicamente archivos. Sistema operativo en uno, sistema operativo en otro. Este 200 porque le voy a instalar el sistema operativo y los otros programas. Por ejemplo, Photoshop o Office, utilitarios. Utilitarios me refiero a WinRAR, Acrobat, también antivirus, ¿sí? Y acá, pues todos los programas que yo voy a usar. Entonces les dejo suficiente espacio y aquí dejo un espacio para guardar los archivos. Entonces, suponiendo que yo voy a entrar a Windows 10, ¿verdad? Y yo voy a crear un documento de Word, ¿sí? Entonces ese documento de Word yo lo puedo guardar en mis documentos. Pero yo le puedo decir a mis documentos de que aunque me aparezca en el escritorio, realmente la carpeta de mis documentos esté en esta partición, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Eso es lo recomendable para que ustedes vayan de una vez automáticamente guardando todo esto. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, Vamos a crear una en el escritorio. Vamos a crear una aquí. Solo por ejemplo. En D, así lo voy a llamar. ¿Sí? Perdón, no es así. La voy a eliminar. La voy a crear aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces yo voy a ponerle documentos en D. Y lo que voy a hacer es crear un acceso directo. Vamos a ver, enviar a acceso directo al escritorio podría ser. Y luego yo ya lo arrastro. ¿Dónde estamos con el escritorio? ¿Verdad? Dentro de mis documentos podría ser, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le muevo ahorita las propiedades a esta? Como tengo mucha información, no lo puedo modificar. Se tardaría mucho. Entonces yo en documentos, ya tengo documentos en D. Y aquí voy a guardar la información, ¿verdad? A la hora de crear un archivo de Word, vamos bien ahí, no voy muy rápido. Sí, pues, Ahí vamos bien, Inge. vaya, entonces yo abrí un documento de Word y ahorita le voy a decir que él me lo guarde en la carpeta de mis documentos, por ejemplo. Y aquí podría dejar el acceso rápido, ¿verdad? Para no estarlo buscando. Documentos, documentos en D, ¿verdad? Lo puedo dejar como acceso rápido, guardar. Vamos a dejarlo como acceso rápido. Ay, ay, ay. Vamos a arrastrarlo, ¿verdad? Y aquí está. Entonces yo todo lo voy a guardar. Por ejemplo, voy a guardar otra vez esto. Archivo, guardar como, ¿verdad? Y lo voy a guardar
documentos en D, guardarlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se está guardando esta información? Se está guardando en la unidad D, en la otra partición específica para guardar documentos. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Sí, pues, jóvenes. Por el momento no, Inge. Bueno, ¿Cómo entonces, están las cosas? Creo que todos están durmiendo, solo Iván está escuchando. sí, ¿verdad? Los demás están durmiendo, solo presentes en espíritu, pero no en cuerpo presente. Bueno, entonces, resumidas cuentas, como buena práctica, si voy a instalar más de un sistema operativo, yo debo de crear dos particiones, ¿verdad? Si son dos sistemas operativos para que me deje instalar. Y una tercera partición donde voy a guardar los documentos. Ya vimos que creamos la partición y podemos configurar las carpetas para guardar específicamente esos documentos en esa partición. Entonces, si tienen duda, no duden en decirme, miren, no entendí, va muy rápido, lo puede repetir, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, así es como vamos, o se sugiere como buena práctica realizarlo así. En sus equipos pueden realizarlo, ¿sí? Para poder hacer una prueba. Si ustedes lo desean así, todavía no es tarea. Bueno. Aquí ya vimos esta parte de aquí también, ¿verdad? Que podemos administrar los discos y darles formato, ¿ya? Yo lo que no debo de hacer no debo de hacer, voy a borrar esto aquí. Me voy a clic derecho a administrar a este equipo. Si se dan cuenta, voy a irme a administrador de discos. Yo tengo físicamente un disco duro que está particionado en varias partes. ¿Cuál es la redundancia? ¿Sí? Entonces, obviamente este disco duro en la unidad C tengo mi sistema operativo. Se recomienda que si yo arranco con el sistema operativo, esto que estoy viendo es el sistema operativo de este disco, ¿verdad? Entonces yo no puedo formatear el mismo disco duro con el cual yo estoy trabajando. ¿Eh? Si se dan cuenta, no me lo permite. ¿Ya? Entonces no puedo formatear algo que está funcionando. Si yo lo lograra formatear, ya dejo de ver todo esto, ¿verdad? Entonces es importante tener ese concepto también claro. ¿Bajo qué discos estoy trabajando? Le voy a conectar otro disco duro ahorita para que vean. Es un disco duro portátil. O sea, por medio de un USB lo estoy conectando. Y aquí me va a aparecer. Aquí está. ¿Sí? Entonces me dice que este disco duro tiene dos particiones. Una de recuperación y otra de archivos. ¿Ya? Todo este disco duro es supuestamente 200 gigas. ¿Ya? Miren, no me dejó con la cuenta de Intecap, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno. No, sí me está diciendo de que sí me estaba permitiendo más de 40 minutos. Vale. Bueno, entonces estamos. Ya pasaron los 40 minutos supuestamente o ya me autorizaron más de 40 minutos. Entonces yo ya tengo dos particiones. Ahora físicamente voy a ver el contenido de esto. ¿Verdad? Aquí tengo la
información. Solo me aparece uno aparentemente, el otro debe ser de recuperación del sistema, por eso no se muestra. Entonces yo tengo información aquí, miren, aquí hizo mi backup porque ya tenía mucha información y no voy a hacerle que se me pierda. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, Inge. No, Inge. Entonces esta explica, ¿verdad?, cómo podemos nosotros asignarle o realizar más particiones. Fíjense que tenemos también, nosotros podemos administrar cómo se guarda la información. A esto le llaman RAID, ¿sí? Y nosotros podemos ver cómo vamos a administrar esta partición. Por ejemplo, veamos estas imágenes, o veamos esta de acá, ¿sí? ¿Cuántos discos yo tengo acá? Quiero que ustedes me digan, ¿cuántos discos tengo? 2, 2 discos, ¿verdad? ¿Sí? creo. Sí, físicamente tengo 2 discos, ¿sí? Y dice, estos 2 discos van a funcionar, por así decir, pueden funcionar como que si fuera uno, ¿sí? Físicamente tengo 2. Y hay varias formas de almacenar la información. Si yo a estos 2 discos les digo que funcionen como uno, puedo decirle que cuando guarde información en uno, automáticamente haga una copia de esa información, ¿sí? Repito, físicamente me va a aparecer uno, perdón, físicamente tengo 2, pero lógicamente me va a mostrar uno. O sea que cuando yo abro equipo, ¿verdad? Aquí me va a aparecer uno. Digamos que la unidad C. Entonces, cuando yo guardo información, me hace una copia automática de lo que estoy guardando. ¿Por qué se recomiendan o por qué se utilizan estos tipos de almacenamiento? Porque si me falla este disco, entonces entra a funcionar este, ¿verdad? Y no tengo una pérdida de datos y sigue funcionando igual, porque es una copia igual, ¿sí? ¿Me expliqué con eso? Sí, Inge. Vale. Sí. Y para esto tengo diferentes matrices. Matrices le llamamos es, por ejemplo, aquí tengo 3 discos duros, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, yo guardo un archivo y lo va a partir en, digamos, por así decirlo, en 3. Va a guardar una parte acá, otra parte acá y otra parte acá. Eh, entonces digamos, administrando la información para que se guarde de cierta manera y esto me da ciertas ventajas porque puede accesar más rápido la información, ¿sí? Y puede guardarse y accesar más rápido la información, por ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo como este, ¿verdad? Vamos a ver, sí, que pueden crear tres volúmenes. Este también para que sea más rápido, ¿verdad? El acceso a la información y que se guarde y se pueda leer más rápido. Y tenemos otro volumen que es el RAID 5. Los datos se dividen y almacenan en los discos con paridad para garantizar la tolerancia de fallas. ¿Qué significa esto? De que cuando se guarda la información y se reparten los discos, él va guardando, digamos, un link, el cual permite que si algún disco falla, él va a recuperar esa información. Mientras que en las otras puede ser de que si un disco falla, no se puede recuperar la información. Imaginémonos que tengo un archivo de Word. Es un ejemplo muy general, pero tal vez que para que me lo estoy inventando, por así decirlo, pero es para que entendamos. Suponiendo que tengo un archivo de Word y tiene 3 hojas de ese archivo escritas. Entonces la primera hoja me la va a guardar aquí, la segunda aquí, la tercera aquí, ¿sí?
¿Qué pasa si falla este disco duro? ¿Sí? Entonces, en teoría solo tengo la hoja 1 y 2, pero la 3 no. Pero ¿qué pasa por cómo está distribuido? Como esto lo toma como un solo archivo, ya no lo va a poder abrir. Va a decir, ah, bueno, el archivo está incompleto, no lo puedo abrir. En cambio, con una matriz como RAID 5, ¿qué es lo que hace? Va guardando las 3 hojas en diferentes, pero le va diciendo, mire, eh, la información que usted guardó en los otros, la voy a guardar como quien dice eh, la forma en que fue guardado para, por si alguno falla, lo voy a poder recuperar y poder abrir el archivo si en caso falla. ¿Me expliqué con ese ejemplo? Sí. Entonces, estos son Sí. sistemas de almacenamiento RAID, se le llaman. Aquí están explicados el RAID 0, ¿verdad? El RAID 1, RAID 5. Y hay combinaciones también, ¿sí? Yo puedo combinar RAID 5, ¿verdad? Hacer esto y combinarlo con el 1. O sea, podría comprar 6 discos, 3 que funcionen como RAID 5 y los otros 3 que sean una copia, ¿sí? De esos 3 discos. Entonces, si fallan alguno de estos, ya puedo tener alguna copia de seguridad. Esto normalmente nosotros como técnicos no lo configuramos, pero nos podríamos topar con algún dispositivo de RAID, ¿verdad? Y bueno, saber qué es, ¿verdad? Y aquí está explicado cómo es que funcionan y cómo podemos hacer las configuraciones o cómo se realizan las configuraciones. ¿Dudas con eso? Por el momento no. Bueno, creo que aquí llegaremos. Directorios de discos. Bueno, esto lo vamos a ver mañana. Permítame, vamos a realizar otra cuestión.